Los altos índices de contagio por COVID-19 preocupan al personal médico y piden a las autoridades de la mesa multisectorial que analicen un posible cierre. Sin embargo, expertos manifiestan que un cierre sería el suicidio de la economía hondureña, porque aún no se han recuperado por completo del confinamiento por la pandemia del coronavirus, en especial para la micro, pequeña y mediana empresa, han manifestado expertos. Para que en este momento sea de manera propia, personal, el confinamiento sea algo adecuado. Sabemos que es un país que vive bastante la economía informal. En esto, aunque suene trillado o reiterativo, lo más importante es ahorita que la población se cuide, que redoblemos las medidas preventivas de seguridad, porque eso va a dictar la pauta para esta pandemia. Esta mañana en el diálogo de Hoy Honduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con expertos para conocer cuáles son las repercusiones que generaría un nuevo cierre en la economía del país. Bien, gracias Yesani. Con esta nota introductoria que comenzamos el diálogo la mañana de hoy, la micro, la pequeña y mediana empresa es uno de los pilares de la economía en nuestro país, pero ante la crisis que se ha venido experimentando debido a la pandemia, expertos aseguran que la misma no sobreviviría a un nuevo cierre de la economía. Ante el incremento de los contagios de COVID-19, las alarmas de un nuevo cierre se ha disparado. Y la medida no se ha descartado desde los más altos niveles del gobierno, aun cuando hay contradicciones en el tema. Solo la mención de una suspensión en la economía es fatal, porque crea incertidumbre y desesperanza en estos sectores que están bastante deteriorados y sería realmente retroceder y provocar más desempleo en el país. Además, se menciona que la causa principal de este tipo de medidas extremas que quiere tomar el gobierno se debe a los efectos de las altas pérdidas que han acontecido en el marco de las crisis sanitarias provocado por la COVID-19. Ante esto, diversas son las opiniones que no están de acuerdo y que sostienen que no se puede seguir comentando el cierre de la economía, ya que el mismo se rechaza. Para conversar con nosotros se encuentran desde nuestros estudios en San Pedro Sula el presidente del gremio de la micro, pequeña empresa, don Victorino Carranza, y vía Zoom también el licenciado en Economía, expresidente del Colegio de Economistas, Martín Barahona. En nuestros estudios, en los próximos minutos, el presidente de la Asociación de los Pequeños Restaurantes del país, Kenneth Rivera, para conversar con ellos y que nos den su punto de vista en relación a este posible cierre, si es que al final se da por parte de las autoridades de SINAGER. Saludamos a don Victorino Carranza en nuestros estudios en San Pedro Sula. Muy buenos días y es un placer que esté con nosotros esta mañana aquí en el diálogo, licenciado. Buenos días. Gracias, Jorgito. El placer es para nosotros tener esa oportunidad importante, cómo discernir en algunos momentos de la vida económica y social de lo que hacemos las micro y pequeñas empresas en el Valle de Sula y a nivel nacional. Muchas gracias a usted y su invitación y su gente que le acompaña para hacer realidad y es más efectivo lo que es el resultado de la comunicación. Gracias, licenciado Carranza. El gusto es nuestro. Desde nuestros estudios en San Pedro Sula, por supuesto, a todos los compañeros que hacen posible, siempre lo indicamos, estos enlaces les agradecemos. El equipo encabezado ahí por Oscar Jananía, por Kenia, por Samuelito y a todos los operadores, los técnicos y nuestros camarógrafos, un fuerte abrazo hasta San Pedro Sula. Aquí en Tegucigalpa, vía Zoom, el expresidente, como decía, del Colegio de Economistas, buen amigo, el licenciado Martín Barahona. Estimado licenciado, un gusto que nos acompañe también esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Zelaya, un placer estar con usted y con sus invitados y pues saludo también a su grupo de compañeros técnicos en el canal y pues aquí estamos para poder conversar un poco sobre este tema tan complicado que usted ya lo planteó, el tema del manejo de la pandemia y el tema pues de la evolución económica de nuestro país. Así que un gusto verlo y pues estamos acá a sus órdenes. Bueno, también y muchísimo más para mí, ex vecino y les decía a los compañeros, verlo bien, muy bien. Nos hace recordar, como decía mi esposa, oye mi amor, ¿vas a tener al licenciado Barahona mañana? Sí, le digo y todo. Me lo saludás, me dice, porque tenemos muchísimos
recuerdos permanentemente y muy buenos recuerdos. Un abrazo fuerte, Limpio. Vamos. Igualmente para usted y la señora Zenia, su esposa. Gracias, licenciado Martín Barahona. Comenzamos, licenciado Carranza. ¿Es necesario un cierre en el país ante los alarmantes casos de coronavirus? Es un tema realmente importante, súper importante. La economía es determinante, pero se han disparado los casos de COVID en el país. ¿Qué se tiene que hacer y cuáles son las recomendaciones que ustedes están dando en este momento? Bueno, una de ellas es que tenemos que aprender a vivir con el COVID como cualquier enfermedad normal que tenemos dentro de lo que es nuestro sistema social. Número 2, podría ser la peor decisión intentar cerrar una ciudad, 2 o 3, si no nos hemos recuperado en lo absoluto. Muestra de ello es que tenemos una jarana, un déficit de empleo de 800,000 empleos a nivel nacional, debido a esto y los desastres de la naturaleza. Definitivamente repudiamos, rechazamos toda intención de querer cerrar la cantidad o el tamaño que sea de ciudad. No es posible. Hay otras alternativas mucho más fuertes que podían fortalecernos para que incrementemos la oportunidad de empleo. Esa expresión que el pueblo está diciendo con emigración fuera del país. Si nosotros en este momento, voy a ser un poco drástico, no damos esa opción al pueblo, tiene que emigrar 1 millón de hondureños o más, porque solo queda 2 cosas, o morirnos de hambre o hacernos delincuentes, porque no vemos una planificación eficiente, eficaz, y peor la administración de este gobierno en cuanto a direccionar necesidades y soluciones que sí existen. Vea usted, compaginemos algunas cuestiones o fusionémoslas. La cuestión de las sedes, el pueblo hondureño y nosotros no lo tenemos claro. No nos hemos reunido a platicar cuáles son las alternativas de solución que ellos traen a beneficio de nosotros. Solo quiero recordar, cuando se empezó Intur en Tela, se creyó y dijeron que la mayoría, el 80% de la gente de Tela no iba a sufrir desempleo, y fue una mentira. Ya ustedes saben que lo que hicieron fue quitar los terrenos a los morenos y nunca más se les dio la opción de la cual había sido pensado o planificado ese proyecto. Ahora tenemos otras mayores debilidades en la sociedad, de la cual se van sumando ahora con el COVID y con las sedes. Tenemos que repudiar mientras no tengamos la explicación precisa, no tengamos las reuniones con la gente que generamos riqueza para que tomen esas decisiones. Es incorrecto porque sabemos y se percibe que no tiene planificación este gobierno. Todo se toma sobre la marcha, a ver qué sale, a ver qué repudia el pueblo. La Iglesia Católica tuvimos una caminata el sábado y eso fue lo que se priorizó. No a las sedes, mientras no tengamos clara la situación. Miren, nos están dando una encerrona, aún mucho más después del COVID y de los altos grados de corrupción, que es lo que tienen que confrontar, que es peor que el COVID, donde nosotros necesitamos el compromiso social que tenemos es grave, señores. No es para estar pensando y estar jugando en tomar decisiones equivocadas, porque después el efecto multiplicador se nos va a triplificar y no queremos ver lo que vimos hace un año más o menos. La distorsión de edificios, la disertación de familias que se mataron por un color político. Queremos darle positividad, que la mentira hoy la han hecho realidad en tantos publicidad. El pueblo ya está confundido, estamos confundidos los micro y pequeños empresarios. Nosotros no queremos que sigan creando más emprendedurismo, necesitamos que se industrialice los que ya estamos establecidos, porque de esa manera es que vamos a generar mayor empleo, mayores oportunidades. De lo contrario, no podemos hacer ninguna otra cosa. Otra de las grandes afectaciones que tenemos es esa venta de calzado, de línea blanca, de ropa de segunda. Sabemos que ahí se juegan otros intereses. Eso es lo que tienen que focalizar. Eso nos ha debilitado grandemente a nosotros en un 40-50% en el Valle de Sula, donde más se consume este producto. No trae ningún beneficio. Han hecho al pueblo que abrace la pobreza, la miseria, vendiéndoles esas cosas que traen enfermedades. Y no estamos preparados tampoco en la parte de salud. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ver. Otra de las debilidades que tenemos, estar en la central de riesgos negativamente.
A Banprovi fuimos hace 2 semanas a solicitar unos préstamos y ¿qué pasó? Algunos compañeros están en la central, nos denegaron el préstamo. Entonces, veamos esto de una manera positiva, de una manera integral, para que nos demos cuenta de que todos necesitamos de todos. Si eso no nos obvian de la central de riesgo, señores, la jarana social se va a multiplicar y no queremos ver nuestros hondureños emigrando o sangrándose internamente. Bien, gracias, licenciado Victorino Carranza, que es el presidente de la micro y pequeña empresa desde San Pedro Sula en nuestros estudios en este momento. Licenciado Barahona, tomando por su experiencia, por su capacidad, por sus conocimientos, el que no se pueda cerrar el país ante estos alarmantes de casos de COVID que se han incrementado en los últimos días en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las alternativas que quedan sumadas, agregadas a lo que ha apuntado el licenciado Carranza en este momento desde San Pedro Sula? Sí, licenciado Zelaya, bueno, mire, el problema es que si en Honduras se cierra la economía, es decir, que se decrete lo que ocurrió el año pasado, el 2020, vamos a tener mayores problemas, como ya lo decía el señor Carranza. Entonces ya a estas alturas lo que es viable son, por ejemplo, cierres parciales, especialmente en ciertas zonas del país donde se pueda observar y verificar que hay un crecimiento, digamos, desproporcionado del COVID. Ya sabemos que el COVID está en todo el país, porque hay personas que desgraciadamente se engañan que en ciertos municipios, en ciertos lugares no hay COVID y entonces dejan de tomar precauciones y ahí es donde ocurren pues un mayor número de contagios. El COVID está en todo el país y está en todo el mundo. Entonces eso es una realidad. No coincido con el señor Carranza en que el COVID es una enfermedad cualquiera, no hay que equivocarse, no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad nueva, muy potente, con mutaciones. Los médicos y los epidemiólogos saben perfectamente en qué consiste eso. Entonces es una enfermedad de cuidado. Entonces, claro, en Honduras, por ejemplo, ya antes de la pandemia enfrentábamos problemas económicos, de desempleo, problemas de mucha mortalidad en las pequeñas y medianas empresas que planteaba el amigo Carranza. Ya había muchas empresas pequeñas que desaparecían por todo lo que son la falta de condiciones financieras y económicas en general. Pero entonces, ya en estos momentos, por ejemplo, es cierto, tenemos un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. Entonces, de alguna manera, somos los propios ciudadanos los que tenemos pues que tratar de compensar un poco esa falta de políticas y de manejo adecuado por parte del gobierno. Obviamente, nuestra labor como ciudadanos debe ser exigirle al gobierno y a las autoridades, por ejemplo, que haya una mayor dotación de recursos en el sector salud, ¿verdad? Creo que ese presupuesto de la Secretaría de Salud, que está más o menos en unos 16.000, 17.000 millones de lempiras, sencillamente es insuficiente pues para atender todo lo que es la adquisición de insumos, para la contratación de personal. Vemos ahí incluso cómo no se le paga al personal que está en los triajes, en los lugares donde de primera línea, como se le denomina, donde se está tratando pues de atender a las personas. El tema, por ejemplo, del testeo, ¿verdad? No se siguen haciendo el número mínimo y suficiente como para poder detectar los casos a tiempo. En ese sentido, creo que la falla ha sido permanente. Es más, creo que ahora se están haciendo mucho menos pruebas de lo que se hacían antes. Entonces, ese tipo de cuestiones sencillamente no tiene que pasar. La Secretaría de Salud debe de tener el suficiente equipo laboratorial y todos los insumos para poder decirle a una persona si tiene o no contagio con la enfermedad, y pues si no lo tiene, pues igual tiene que seguir tomando las precauciones. Igual es en el caso del tema de la vacunación, ¿verdad? Tenemos una vacunación muy insuficiente. Es cierto, están llegando vacunas, pero a cuentagotas, y entonces, claro, tampoco la vacuna es la solución. Ya vemos que cuando uno tiene ya, afortunadamente, una dosis o las 2 dosis, tiene que seguirse cuidando, y creo que desde ese punto de vista la población también tiene una responsabilidad seria, ¿no? Y es no confiarse. Muchas veces, don Jorge, se le llama que la persona dice está relajada.
ese tema de relajamiento es falso. En realidad es que somos irresponsables muchas veces en exponernos y en confiarnos a que no nos vamos a contagiar cuando vemos que este virus es sumamente agresivo. Creo que este es un tema que hay que reiterarlo, ¿verdad? Las nuevas variantes del COVID son mucho más contagiosas. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que mantener las precauciones que se dieron desde el principio del año pasado, bueno, en marzo, en abril, cuando la pandemia pues estaba apenas comenzando en el mundo. En estos momentos, Honduras pues tiene, como ustedes ya lo han dicho, un nivel de agravamiento de los contagios y de las muertes que es realmente preocupante. Entonces, cuando se detectan ciertos lugares donde haya, digamos, contagios, pienso yo que hay que colocar restricciones, tal vez no un cierre, pero sí restricciones. Hay que hacer cercos epidemiológicos que creo que hasta ahora prácticamente no se han realizado como indica pues la ciencia médica, en el sentido de que cuando se detecta este tipo de problemas, pues entonces hay que hacerle pruebas a todos y hay que atender a las personas que puedan agravarse con los insumos que sean necesarios para lograr su recuperación. Hay personas que desgraciadamente pues aún con todos los insumos, con toda la atención, es muy probable que pues no logren vencer la enfermedad, pero yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas atendidas a tiempo van a recuperarse y al superar la enfermedad pues tienen que seguirse cuidando, porque ya sabemos el peligro de las reinfecciones es todavía mucho más grande. Don Jorge y don Victorino. Gracias, licenciado Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas. Nos van a permitir, por favor, igual también el licenciado Carranza, una breve pausa en radio, en televisión. Nos quedaremos en Facebook en este momento, y ha apuntado el licenciado Barahona también algo muy importante. Somos irresponsables y honestamente la gran mayoría en la población en cuanto al cuidado personal no lo hacemos correctamente, y pareciera que nos olvidamos. Un asunto tan importante, tan trascendental: lavarnos constantemente las manos, el distanciamiento y el uso de la mascarilla, que ahora lo están recomendando, incluso doble uso de la mascarilla. Estas nuevas variantes que están apareciendo son muchísimo más fuertes que el propio COVID original que tuvimos hace año y medio atrás. Por lo tanto, es importante a las medidas que se pueden tomar a nivel de gobierno, lo que hacemos nosotros mismos como tal. Pero al volver les preguntaremos cómo se puede mejorar la situación del país, si por un lado tenemos la situación de la salud y por el otro la economía. No se pueden seguir perdiendo oportunidades de trabajo para la población, porque si antes de lo de la COVID enfrentábamos un altísimo porcentaje de gente desempleada en Honduras, con lo de la COVID, con lo de las tormentas tropicales, se ha incrementado muchísimo más. Pero vamos a la pausa en este instante y regresamos con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy aquí en Hola Honduras, a través de BTV Somos Todos Honduras en Facebook, y también de nuestras estaciones de radio 92.5 FM para la zona norte y central del país. La gripe puede transformar a tu chiquito. Vic Vaporub lo alivia en 2 minutos y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche. Vic Vaporub, 8 horas de alivio para dormir bien toda la noche, y también para tu grandote. Vic. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. Prueba también la mascarilla nutritiva con bambú y biotina. A ver, ya vimos que las sedes son espacios muy atractivos para la inversión nacional y extranjera, y su objetivo es generar empleos masivos y dar a los trabajadores servicios de calidad e infraestructura. Las sedes se administran de manera autónoma, como los municipios, lo que significa tomar sus propias decisiones en cuanto al orden local y el manejo de sus recursos.
Como los municipios, las sedes están sujetas a la Constitución de la República y su seguridad es salvaguardada por las Fuerzas Armadas. Y como son espacios sujetos a las leyes hondureñas, ¿qué cree? Que sí pagan impuestos. En pocas palabras, las sedes no son un estado independiente, ni están violando la soberanía nacional, como Hong Kong, Shanghái o Dubái, zonas de desarrollo económico que le dieron un empuje meteórico a la economía sin dejar de ser parte de sus países. Sede es empleo, sede es progreso. Axilas, las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Presentamos el nuevo Dove Skin Calming con caléndula y un cuarto de crema humectante, axilas hidratadas y 48 horas de protección. Calma la irritación y restaura el tono natural de tu piel. Que existe. Ahora, César, seguimos conversando con nuestros invitados desde la zona norte en el estudio, el licenciado Victorino Carranza, presidente de la micro y pequeña empresa, y el expresidente de los economistas, el licenciado Martín Barahona. ¿Qué hacer ante una situación de estas? Pareciera que estamos en una encrucijada, pero, licenciado Carranza, por un lado, cuidar la salud de la población, por un lado, pero por otro lado, la realidad realmente que nos obliga a decir, y la economía. Entonces, cuando ustedes han conversado a nivel de gobierno con la gente de SINAGER, ¿a qué conclusiones han llegado en este asunto que, insistimos, es muy complejo, es muy difícil y a veces actuamos también en una forma irresponsable nosotros, como apuntaba el licenciado Barahona? Bueno, si hablamos de la parte económica, financiera, en el Valle de Sula, a nosotros nos desespera y nos preocupa porque hemos generado cada año, entre octubre y febrero, por todos los movimientos escolares, 30.000 empleos seguros, siempre. Hemos ido en ascendencia. Y hoy, claro, la pandemia, que es un ente completamente sanitario, nos afecta por otro lado. Pero usted decía lo siguiente, tiene que ser paralelo. Tanto la parte económica no se puede frustrar, no se puede truncar, como la parte de la salud. Pero los altos grados de corrupción, Jorgito, nos afectan mucho más que cualquier otra cosa. La no planificación también, eso desespera. Mire, nosotros somos el pulmón de desarrollo, lo decimos con humildad, no para polarizar, en Honduras, de los 4 puntos cardinales. Generamos en San Pedro Sula el 58% del Producto Interno Bruto en San Pedro Sula. A nivel de los 12 municipios generamos un 72% del Producto Interno Bruto. Imagínese usted qué caudal de energía tenemos para ayudar a lo que es la escasez de trabajo. Por otro lado, no podemos seguir frustrando que estamos ascendiendo muy lentamente a recuperar lo que hemos perdido en empleos y que vayan a aparecer con que quieren tomar decisiones que no van con la idea de lo que es la parte económica y social del país. La jarana social, Jorgito, que tenemos es muy grande, es muy fuerte. Y vamos a felicitar y admirar al pueblo hondureño de que no tiene casa, que no tiene dónde dormir, que no tiene suficiente comida y no se han volcado a las calles. Eso es de admirar y es de apoyarles inmediatamente con cosas reales, concretas, no con teoría ni con publicidad. Esas son las desesperaciones que tenemos en San Pedro Sula, en el Valle de Sula. Agradecemos a cada uno de los periodistas que nos apoyan para poder dar a conocer las ideas positivas que tenemos. Nosotros necesitamos en San Pedro conjuntar las 4 representaciones de los micro, pequeños y medianos empresas, como son APEVAS, AMPI, ASOFROBA y GREMIPE. Queremos hacer una sola integración. Queremos olvidarnos de las posiciones de presidente y cualquier otra cosa dentro de las mismas, sino que estemos en la misma dirección para que los recursos sean utilizados de la mejor manera. Pero sin embargo, cuando tenemos una ley de fomento y de competitividad
decreto 135 del año 2008, que nunca se ejecutó, donde decía que se nos prestaran 500 millones de lempiras anuales. A estas alturas hubiéramos tenido en 10 años 500 millones, que nos prestaran 50.000 millones de lempiras anuales, tuviéramos 500 millones a estas alturas en 10 años. Ya el periodo ya caducó y lo que hicieron fue crear un centro de desarrollo empresarial para poner políticos. No estamos en contra de eso, sino gente que no conoce del área de nosotros. Entonces se frustra y se echa a desperdiciar el dinero. La otra cosa, se emprende, es una alternativa, pero no lo están utilizando como debe ser, sino que es inclinándose para un solo lado. Eso es lo que nos molesta a nosotros. ¿Que hay alternativas? Sí tenemos alternativas, Jorgito, claro que sí. Mire, aquí hay un grupo que, por no hablar, darles publicidad, son unos maquiladores, tenían un proyecto muy bueno de crear talleres familiares. Estábamos participando en eso, pero se hizo un alto porque la idea no era tan beneficiosa darle 5 máquinas a una familia cada 2 cuadras para que producieran la camisa, el pantalón, las faldas, la cuallera. Entonces, cuando les dijimos que eso iba a ser más que todo un fracaso, porque la gente en la noche iba a vender las máquinas y se iba a ir para Estados Unidos, que es la ilusión de todo el mundo, porque no tenemos hospitalidad de trabajo en nuestro país. La otra cosa, sí hay alternativas, este es el proyecto. Tenemos otro donde Gremipe puede traer alemanes a los centros de producción de las micro y pequeñas, ya lo hicimos en 2 talleres, funcionó, pero la gente tiene una cultura de no apropiación, una cultura de no autonomía, y eso no está fácil romperlo. Lleva mucho trabajo, mucha capacitación, y eso es lo que estamos haciendo, Jorgito, que lo hemos focalizado un poco más en nuestra organización, porque sabemos que las escuelas vocacionales le eliminaron lo que es diseño en ropa, diseño en calzado, y eso nos ha afectado aún mayor, porque la mano de obra, entre más calificada es, todos ganamos, cada uno de los hondureños y de la familia. Mire, otra de las soluciones son los acuerdos de que la maquila ha llegado con nosotros, donde se nos está facilitando alguna maquinaria que aún lo tienen prohibido, para que nosotros podamos rebustecer los talleres y tener la capacidad instalada para producir lo que ellos a veces nos subcontratan. Eso es saludable, eso es beneficioso. Sin embargo, cuando vemos un gobierno que toma decisiones descabelladas sin consultarlo, solo 10, 20 personas piensan por 9 millones o 10 millones de hondureños, eso es lo grave, eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? No tenemos el financiamiento que tanto lo exigimos. Llegamos y nos dicen de la central de riesgos, ahí terminó la inspiración. Llegamos y nos dicen que el seguro no cubre más de 65 años de edad. Entonces, esas son limitaciones. No entendemos qué es lo que quieren hacer con nosotros. Y ahora nos crían las sedes, vamos a quedar de conserje, vamos a quedar pintando las sedes, haciendo mandados, y la situación es caótica. Los colaterales son los riesgos, Jorgito. Eso es la gran preocupación, porque son amenazas que nosotros no las podemos controlar. El pueblo hondureño tiene hambre y es mal consejero ese proceso último. El pueblo hondureño tiene hambre, es mal consejero, lo último que ha indicado el licenciado Victorino Carranza. Y sí hay opciones, sí hay soluciones, sí hay posibilidades. Pero entonces, licenciado Barahona, ¿qué debe de hacerse? ¿Qué tiene que hacerse por parte de la empresa privada? Los pequeños negocios, el gobierno o los gobiernos como tal y la población en términos generales, como para poder salir de ese hoyo en que nos encontramos, porque sí escuchamos opiniones cuerdas, opiniones que van encaminadas a mejorar la situación de el ser humano como tal en el país, pero ya en la práctica nos encontramos con esa dificultad que es bastante complejo y que cada día que pasa se va deteriorando la calidad de vida del hondureño. ¿Qué podemos o qué debemos hacer? El licenciado Zelaya, este es un momento para hacer un replanteamiento prácticamente total de lo que es, por ejemplo, el tema de la salud en Honduras, el tema de la salud pública, las políticas económicas. Hay que hacer un replanteamiento en todas esas partes del funcionamiento del Estado. Creo que en el mundo en general se ha podido ver que el tema de la salud pública, aún en los países más ricos, donde ya vienen destinando una gran cantidad de recursos por persona
tienen incluso que hacer un replanteamiento. Y no digamos en países como Honduras, donde el sector salud prácticamente ha estado marginado, especialmente, y lo tengo que decir con toda claridad, en los últimos 10 años, don Jorge. Antes de estos 10 años teníamos un problema de salud pública, pero no se notaba tanto. Hay que hacer un replanteamiento, por ejemplo, de las políticas fiscales, en el sentido de que el Estado necesita tener suficiente cantidad de recursos captados a través de impuestos, pero tiene que cobrársele los impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, el seguir cobrando impuestos indirectos de la manera que se ha hecho crea mucha desigualdad. Y luego algo importante que yo ahí me uno a lo que ha venido planteando el amigo Carranza, y es el uso de estos recursos. El Estado de Honduras ha tenido una cantidad bastante significativa de recaudación tributaria. Son prácticamente, don Jorge, 100.000, 120.000 millones de lempiras los que se han venido recaudando en impuestos antes del 2018-2019, y el uso de estos recursos ha sido de una manera poco eficiente, es decir, no se han utilizado para fortalecer las áreas estratégicas de la economía. Por ejemplo, hablando de la zona norte, todo el problema que existe, digamos, el desaprovechamiento de los recursos energéticos que hay ahí, el problema del uso adecuado del territorio, de todo lo que es el ordenamiento territorial. Es decir, hay que hacer, como lo repito, un replanteamiento de la política económica, del tema de la salud pública y del funcionamiento del Estado en general. Y como en este sentido no solamente es lo que el gobierno puede hacer, sino también las propias organizaciones sociales, la sociedad civil, tenemos que hacer un replanteamiento. Por ejemplo, los sindicatos en este tiempo deberían de estar jugando un papel diferente al que estamos viendo, ¿no? Que prácticamente están como desaparecidos del mapa. Las organizaciones campesinas, los sectores gremiales, el sector empresarial, no solo la micro, pequeña empresa, sino el mediano empresario. Tiene que hacer un replanteamiento de cuál es su papel en la sociedad. Los partidos políticos, por supuesto, los partidos políticos, ya que estamos en un año electoral, deberían estar pues mucho más activos, haciendo propuestas e incidiendo. Y obviamente las demás instituciones del Estado, por ejemplo, el Congreso Nacional. Necesitamos tener realmente un parlamento donde tengamos a personas, en primer lugar, sensibles a los problemas del país y que estén comprometidos y capacitados, por supuesto, para aprobar, reformar o derogar normas legales que vayan orientadas a resolver los problemas, y no solamente estar, digamos, en una labor legislativa improductiva, leyes buenas que no se cumplen, como la que ha mencionado el compañero Carranza. Yo pude participar en los inicios de la aprobación de esta ley de estímulo a la pequeña y a la mediana empresa allá por el año 2007-2008. Tenía varios aspectos esa ley positivos, pero no se cumplieron. Yo recuerdo uno de ellos, y era que el Estado, para estimular las empresas pequeñas, se comprometía a adquirir por lo menos un 30 o un 40% de sus compras de insumos a estas empresas. Si eso se hubiese cumplido adecuadamente, estas empresas hubiesen tenido suficiente, por decir así, mercado, se hubieran estimulado y obviamente las hubiera también motivado y obligado a innovar, a superarse, ¿verdad? Porque la pequeña empresa de Honduras está funcionando así como el campesino, ¿no? En el área rural, ¿no? Con métodos bastante obsoletos, arcaicos. Entonces se necesita, obviamente, superar, mejorar esos métodos, y esto implica recursos. Entonces necesitamos realmente, como lo repito, don Jorge, un replanteamiento de todos estos aspectos. Obviamente que esto no lo vamos a hacer en un momento así de urgencia, de emergencia como estamos, pero es un momento indicado y obligado para empezar. Y eso no lo estamos viendo ni a nivel de las esferas del Estado, del gobierno, ni tampoco lo estamos viendo, hay que ser honestos, a nivel de la sociedad. A nivel social, realmente tenemos también que replantear nuestro papel.
exigirle al gobierno lo que tenemos que exigirle como ciudadanos y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones que tenemos como personas en los diferentes niveles donde nos toque pues laborar, donde nos toque participar. Tenemos que hacer un replanteamiento del papel que debemos de cumplir, no solo por lo de la pandemia, sino de una manera permanente, porque lo de la pandemia, digamos, es algo coyuntural. Creo que Dios mediante es algo que va a pasar, va a tardar un poco más. Lo de la vacuna, por ejemplo, es algo que está ayudando, pero no resuelve todo el problema. La historia nos dice que, por ejemplo, la vacuna contra la viruela, que fue una enfermedad que mató miles y millones de personas en el pasado, tardó 8 años en consolidarse. Entonces, las vacunas contra el COVID, pues, a lo mejor van a llevar un tiempo no tan largo, pero pongámosle que sean 4 años lo que tarde en consolidarse ese esquema de atención, de contención de la pandemia. Eso significa que estos 3, 4 años tenemos entonces que hacer un replanteamiento del papel del Estado y el papel de la sociedad en general. Gracias, licenciado Martín Barahona. Debo de admitir, conozco su capacidad, un profesional muy competente y de gran conciencia social. No había tenido nunca la oportunidad de conversar con don Victorino Carranza, pero sus apreciaciones lógicas en este momento me hacen verlo como un hombre también de muchísima conciencia social. Y yo creo que esta es la gente que se necesita en el país, escuchar sus opiniones y que se puedan materializar como ejemplos de que sí podemos salir adelante en muchos aspectos. Cuando hablan, por ejemplo, en tema de salud pública, que lo apuntaba el licenciado Barahona, que debe de haber un replanteamiento, las políticas fiscales que tienen que cambiarse por parte del gobierno y obligar a que paguen muchísimo más impuestos a aquellos que tienen capacidad de poder hacerlo en el país, pero que también ellos entiendan que es una etapa, es una época que estamos viviendo de sacrificio de toda la población en general, y así como se está sacrificando el pueblo, el más necesitado, entonces también deben de sacrificarse los que más recursos tienen en este instante, que son los representantes de la empresa privada, la gran empresa en el país. Vamos a ir a la última pausa, regresaremos con nuestros invitados la mañana de hoy, pausa en radio y en televisión. Quédense con nosotros, volvemos en un instante. A Dios gracias, solo fue el susto. No me hicieron la prueba porque no tenía temperatura. Qué bueno. Ay, no, ni quiera Dios. ¿Qué pasó, doña? ¿Y es reciclable? Van a decir que soy una 50 pesera. Y no dijo que en el triaje la trataron súper bien. Sí, pero el gobierno a mí no me da nada. ¿En serio? ¿No le dieron a su hijo un bono para la barbería? Sí, es verdad. Y una capacitación. Igual, pero yo no creo en ese señor. Pues nosotras sí. El tal COVID nos ahorcó, pero con el crédito que nos dieron, tuvimos listo para arrancar de nuevo. Ahora que me acuerdo, ¿rompió su casa con el crédito que pidió? Eso fue para un cuartito de mi hija. Ya ve, usted también ahora tiene una vida mejor. Con los programas Créditos Solidarios, Financiamiento MIPYME y los créditos para vivienda, se impulsaron proyectos, se generaron empleos y materializaron los sueños de miles de familias hondureñas. Hoy más que nunca, millones de hondureñas y hondureños tienen una vida mejor. ¿Sabes lo que pensaba yo en ese momento? ¿Me quedará la piel como ese globo, llena de estrías? Por suerte mi médico me recomendó Cicatricure Gel para cicatrices. Lo usé después del embarazo y mira, no me quedó ni una estría. Es un gel especialmente formulado para mejorar la textura, tamaño y coloración de cicatrices y estrías. Un embarazo marca tu vida para siempre, pero ahora con Cicatricure Gel puedes evitar que marque tu piel. Cicatricure Gel, ciencia que regenera tu piel. A ver, ya vimos que las sedes son espacios muy atractivos para la inversión nacional y extranjera, y su objetivo es generar empleos masivos y dar a los trabajadores servicios de calidad e infraestructura. Las sedes se administran de manera autónoma, como los municipios, lo que significa tomar sus propias decisiones en cuanto al orden local y el manejo de sus recursos. Como los municipios, las sedes están sujetas a la Constitución de la República y su seguridad es salvaguardada por las Fuerzas Armadas.
Y como son espacios sujetos a las leyes hondureñas, ¿qué cree? Que sí pagan impuestos. En pocas palabras, las sedes no son un estado independiente, ni están violando la soberanía nacional, como Hong Kong, Shanghái o Dubái, zonas de desarrollo económico que le dieron un empuje meteórico a la economía sin dejar de ser parte de sus países. Sede es empleo, sede es progreso. Revive, indicado para el agotamiento y la impotencia. Revive con propiedades revitalizantes de las funciones sexuales en hombres y mujeres. Revive, estimula las secreciones hormonales y aumenta la vitalidad. Revive, te mantiene siempre joven. Un comprimido en el desayuno y un comprimido en el almuerzo durante un mes. Revive, un producto natural de venta en todo el país. Tenemos 6 minutos para finalizar el diálogo con nuestros distinguidísimos invitados la mañana de hoy. El tiempo se nos ha ido, como dicen, de volada, pero sus opiniones son interesantes, súper interesantes, súper interesantes. Licenciado Victorino Carranza, ¿qué proponer como solución, por ejemplo, entonces para el sector que usted representa, micro y pequeña empresa, especialmente ahí en la zona norte del país? 3 minutos, por favor, agradeciendo el que nos haya acompañado también esta mañana, por favor. Jorgito, 3 cosas. Número 1, que Serna quite la prohibición a las maquilas que nos venda la maquinaria que está obsoleta a través de las inundaciones. Les ha ordenado que las quemen, que las incineren. Eso no es justo, eso no es parte de la colectividad. Lo otro, felicitar al financista Barahona por su espíritu y su actitud colectiva. La otra es de que apliquemos la ley de fomento y desarrollo a las MIPYMES. Voy a mencionar por alusión 2 artículos. El número 25, que estemos integrados en CONAMIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, no solo la grande como la tienen ahorita, porque ahí llegan los proyectos para todos y no podemos accesar a ellos si no estamos incorporados. La otra es el artículo 30, donde dice que se nos compre, artículo 25, donde dice que se nos compre el 30% de los productos que fabricamos cada uno de los microempresarios. Con eso que se hubiera hecho, nosotros estuviéramos tranquilos, generando aún más empleo y no nos hubiera afectado tanto el COVID. Lo otro, las exoneraciones. El COEP recibe más de 5.000 millones de lempiras al año en exoneraciones. ¿Por qué no nos dan un 40% a nosotros? Que no pedimos que sea compartido, para que tengamos también la opción de mejorar nuestra maquinaria, nuestra parte administrativa, y eso nos ayudaría bastante a mantener el equilibrio social. Hay muchas cosas. Miren, la Asociación de Maquiladores en San Pedro Sula están anuentes, pero las prohibiciones que tienen de parte del Estado no pueden coadyuvarnos a nosotros. Hacen subcontrataciones a veces a través de la amistad o de la confianza, pero no hay cobertura de eso. Entonces, esas cosas, así, rápidamente, son las que exigimos para que sean paliativos y que tengamos más opción a generar riqueza y empleo, que es de urgencia necesidad. La otra, quiero felicitar de todo corazón a su staff, porque contactaron para que nos escucharan nuestras necesidades, y a toda la gente de los bajos de La Lima y de Choloma, que están sufriendo increíblemente y tienen la dinámica, tienen la capacidad, tienen la certeza de aún sembrar sus tierras nuevamente, de rehacer las microempresas, aún sabiendo de que no hay demandantes, porque no hay circulante en cada bolsa de los hondureños. Aunque hagamos promociones, hagamos ofertas, no hay demanda de dinero, no hay circulante, no podemos vender los productos. Y eso es lo que debemos de focalizar. Lo que también enfocamos siempre, los altos grados de corrupción, Jorgito, nos están agobiando cada día. Tenemos nombre y apellido de personas y no hacen nada por eso. No encarcelarlos, sino que devuelvan lo que se robaron. Muchas gracias a cada uno de ustedes y al pueblo hondureño. Altos grados de corrupción. Lo último, logramos captar así rápidamente, el licenciado Carranza, que nos están asfixiando también.
y deben no solo encarcelarlos, sino que quitarles ese dinero a la gente. Y es muy fácil, hombre, yo no sé por qué se enredan, porque quien llega a un cargo público, por ejemplo, y llega, como dicen, con una mano adelante y con otra mano atrás, que vivía tal vez en una colonia de clase media baja, y de repente llega y sus cuentas bancarias se han incrementado, es tan sencillo, ahí está, enriquecimiento ilícito. Entonces es muy fácil. Si esas cosas se dan, y apuntaba, y quiero aprovechar, había dicho 3 minutos, pero mire, me llamó poderosamente la atención cuando dijo Serna no permite que los maquiladores nos vendan la maquinaria, sino que la quemen. Serna creo que es entonces la Secretaría de Medio Ambiente ahora, me da la impresión que de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Ok, Medio Ambiente. Y las exoneraciones, aquí también uno, gobierno, empresario, si hay más de 5.000 lempiras al año, 5.000 millones de lempiras al año de exoneraciones para los grandes empresarios, pucha, ¿por qué no lo comparten con la pequeña empresa? ¿Por qué no lo comparten esas exoneraciones? Bueno, aquí también en el mismo estado, es decir, no solo para ustedes, no solo los grandes empresarios, también la microempresa tiene muchísimo derecho. Y obviamente lo de la ley de fomento, que creo que hablaba de ley de fomento y desarrollo a las MIPYMES. Desarrollo y crecimiento de las MIPYMES. A las MIPYMES. Pero ahora esto de mi ambiente, ¿por qué esa, a mí nunca me gusta, o muy pocas veces me gusta, pero por qué esa estupidez de que no puedan venderle a ustedes la maquinaria, la gente de las maquilas? Y le pregunto, Lick, no sé si está todavía en línea. Sí, todavía, es que no se le escuchaba, ok, pero entonces le digo, ¿por qué esa torpeza de la Secretaría de Medio Ambiente en que no pueden venderles a ustedes la maquinaria los maquiladores? Es allí, Jorgito, donde toman decisiones en la parte de la cúpula, de los cuellos blancos, una minoría y no nos escuchan. Si socializan con nosotros y manda gente al campo para que vean nuestras necesidades de mejorar la maquinaria, creo que tomarían más conciencia y se dieran cuenta de que es más beneficioso que nos la den a nosotros. Nosotros tenemos la paciencia de repararla, porque eso es lo que ellos no tienen, porque les afecta la producción. Nosotros seríamos mucho más competitivos y necesitamos los intereses a más bajo plazo o a largo plazo los intereses y más mínimos, porque la región de Centroamérica presta al 4 y al 5% anual a la micro y pequeña empresa, y nosotros al 17, al 11 no somos competitivos, y esas son otras de las grandes debilidades que tenemos, y esperamos de que OAVI pues arregle eso, y que el Banco Central de Honduras le quite la autoridad a la OAVI porque la está manejando la banca, y eso nos está ahogando definitivamente. Licenciado Victorino Carranza, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y realmente ha sido muy interesante escuchar sus planteamientos desde el norte del país. Presidente de la micro y pequeña empresa, expresidente de los economistas, licenciado Martín Barahona, también por favor sus palabras finales agradeciendo su comparecencia esta mañana aquí con nosotros. Sí, también muy agradecido al licenciado Jorge Zelaya, pues sí ha sido un honor compartir con el amigo Carranza y pues con todo su público. En realidad en esto yo creo, Jorge, que hay que hacer, como les decía, un replanteamiento de todo lo que se ha estado haciendo mal. Lo que se estaba haciendo mal desde antes de la pandemia y lo que se ha hecho mal durante la pandemia. Por ejemplo, ustedes se fijan en el sector salud, se cerraron varios cientos de centros de salud, lo cual es un absurdo. Estoy hablando de periodos previos a la pandemia. Bajo el argumento de la disciplina fiscal, reducción del gasto, por ejemplo, se cerraron centros de salud que ahora nos hubieran servido como estos centros de triaje, ¿verdad?, que han ayudado de una buena manera pues a contener la incidencia de la pandemia. Entonces este es un momento para retomar ese tema, para asignarle más recursos al sector salud, al sector educación. Ya vemos el problema de la conectividad y todo este tipo de temas, el tema del empleo. Por supuesto que ha hecho falta una verdadera política de generación de empleos, más allá de la demagogia que nos han dicho porque se iban a generar cientos de miles de empleos y que no se dio. En el caso de las MIPYMES, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo bien sencillo. Digamos, una buena parte de las microempresas se dedica al tema de la confección de prendas. ¿Por qué, por ejemplo, no se le dan unos buenos contratos a empresas pequeñas para la elaboración de mascarillas?
que todavía se tienen que seguir utilizando, como le repito, en el año 2021, 2022 y hasta en el 2023 vamos a tener que seguir usando mascarillas. Por supuesto que cumplan con los requisitos para la protección de lo que es la prevención de la pandemia. Este tema, por ejemplo, de los elementos de limpieza, de higienización, a los cuales se han dedicado incluso varios emprendimientos, varias empresas, pero hacerlo de una manera ya sistemática. Y así otro tipo de cuestiones en las cuales la pequeña y la mediana empresa pues puede irse levantando, ¿verdad? No lo va a dar todo el Estado, pero podemos perfectamente pues aprovechar que hay una buena cantidad de recursos que el gobierno tiene del presupuesto público para incentivar estas actividades económicas. Yo le agradezco, don Jorge, ha sido la verdad un gusto que usted me haya invitado a su programa. Le deseo lo mejor. Aquí, pues, en nuestro vecindario lo extrañamos muchísimo, igual a su esposa Tenia y a sus hijos, y realmente, pues, que siempre guardo un gran recuerdo de lo que fue la convivencia durante algún tiempo que ustedes residieron por acá, por nuestra zona, y realmente, pues, le deseo lo mejor, ¿verdad? Y, pues, a todo su equipo, pues, le felicito por el trabajo de informar objetivamente al pueblo hondureño. Y sabe, Lee, que a usted lo apreciamos muchísimo por su calidad de gente, porque es un profesional de primer nivel y por lo que representa. Es decir, a la gente a veces no solo por su talento, no solo por su capacidad, sino que por su don de gente. Yo creo que eso también es muy importante. Así que a toda su familia un abrazo fuerte y les recordamos siempre con mucha gratitud y con un gran cariño, Un abrazo fuerte, Lee. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Licenciado Martín Barahona, expresidente de los economistas. Compartimos muchísimos años cuando vivimos aquí en Residencial Maya y uno siempre tiene buenos recuerdos de gente, de sus vecinos. ¿Quiénes son tus hermanos, como dicen tus vecinos? Aparte de reconocerle como un gran profesional y una persona honrada, una persona cabal. Yo creo que esta es la gente que uno tiene que destacar, honestamente así se los digo, y decirlo públicamente, porque hay gente que dice, pucha, es que cuando es así hay que decirlo y no sentir ningún temor en poder hacerlo y de frente, viéndonos así, de frente. A la gente hay que reconocerles también en vida su rectitud, su calidad humana y que es gente incorruptible. Eso fundamentalmente yo creo que tenemos que ser honestos, decirlos y poder manifestarlo cuando uno se encuentra con gente de la calidad humana y como profesional del licenciado Barahona. Igual a don Victorino Carranza, presidente de Micro y Pequeña Empresa, le agradecemos. Esta ha sido la primera y estamos seguros que no va a ser la última vez que va a estar aquí con nosotros apoyándonos con sus opiniones que son muy valiosas y que ojalá que el gobierno también las tome en cuenta. Los gobiernos, independientemente de qué color sean, tienen que tener muchas veces y escuchar a la gente que tiene un gran valor, pero a veces se rodean de corruptos y eso los lleva a tomar decisiones definitivamente muy equivocadas. Y ante esta situación, quienes se ven afectados prácticamente en una forma directa, nos referimos a los pequeños empresarios, a los pequeños negocios. Indican, como han dicho nuestros invitados esta mañana, que una buena alternativa sería generar financiamiento en los centros de producción para poder crear empleos y que los políticos y las demás autoridades hagan eco en beneficio del sector que necesita particularmente de ese apoyo. Sabemos que representantes de este sector están entre la espada y la pared. Por un lado se juega con la salud de la población y por el otro con las finanzas de la nación. Es ahora donde las autoridades deben unificar ideas y buscar una solución que beneficie a las mayorías. Se debe fortalecer el sistema sanitario para la atención de pacientes y sobre todo completar la vacunación contra el coronavirus que nos tiene de rodillas al mundo y particularmente a nuestro país. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.